Démosle un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Tenemos un dicho que dice: somos los que estamos y estamos los que somos. La cristiandad no depende de las multitudes, depende de un corazón, no de muchos corazones, congregados, unidos en un lugar. Si solo estoy yo congregado, Dios se alegra y se contenta con ese corazón. Pero notamos con gran preocupación en estos tiempos, en esta era de la iglesia, que necesitamos llenar un lugar con muchas personas para poder sentir la presencia de Dios. Notamos con gran preocupación este acontecimiento que estamos viviendo en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy depende de las multitudes para poder sentir la presencia de Dios. Muchos piensan que si no hay multitud, no hay presencia. Y la presencia se construye en la intimidad de mi corazón hacia Dios. Mi comunicación o mi relación con Dios no puede depender de los que me rodeen, de los que están conmigo. Y esto lo miramos con gran preocupación, porque pensamos equivocadamente que la iglesia solo puede haber Espíritu Santo, poder, manifestación de amor, de gloria, cuando las sillas todas se encuentran llenas. Y cuando llegamos al lugar y vemos pocas personas, se nos va el ánimo de adorar. Se nos quita el deseo de tener esa íntima adoración con el Espíritu de Dios, porque estamos dependientes del resto. Por eso es que vemos con gran preocupación que tenemos muchas iglesias y algunas muy llenas, no les cabe un alma más, pero vemos poco de la presencia de Dios en ellas. Dios no puede ser engañado por la multitud. Dios se mueve donde hay un corazón libre, un corazón dispuesto. Dios no mira la apariencia, Dios mira la evidencia. Dios está prestando especial atención en aquellos que no tienen mayores cosas, pero tienen corazón para Dios. Que no tienen grandes recursos o grandes posibilidades, pero tienen un corazón para Dios. Y esto marca la diferencia. Esto hace que Dios se mueva a favor de aquel que humanamente no tiene nada, que escasea en lo material de este mundo, que tiene pocas habilidades o pocas destrezas, pero hay un corazón que está entregado a Él. Jesús caminaba solo, aunque tenía 12, y había una multitud que le seguía, pero andaba solo, vivía solo, estaba en comunión solo y adoraba solo. Porque la adoración no depende de las compañías las cuales me acompañan, valga la redundancia. La adoración del corazón depende de que si Él está en ti. Y si Él está en ti y tú con Él, son mayoría. Y al ser mayoría con el Espíritu de Dios, hay gozo, hay alegría, hay esperanza. Mantengo ese corazón contento, alegre, danzo en su presencia, no donde me vea la multitud. Hablo en lengua, no donde me vean los demás. Me siento espiritual cuando estoy en su presencia, no para que los demás me vean. Por eso la iglesia marca una diferencia con la iglesia moderna.
La iglesia moderna depende de el reconocimiento público. Muchos de los cristianos danzan, hablan en lenguas para que otros cristianos los vean, para ser aprobados como seres que están viviendo una relación con Dios, ser aprobados por ellos, para que digan: qué mujer de Dios, qué hombre de Dios, yo quiero ser como él. Pero Dios no aprueba. Es el conocimiento humano, es el reconocimiento humano que aprueba a otro cristiano. Mas puede ser, y muy probable, de que el reconocimiento de Dios no esté en ese ser humano. Así que si nuestra adoración depende de la música, no es adoración, es ruido. Y por eso estamos notando con gran preocupación y exaltación de nuestro corazón ver que la iglesia cristiana depende de un grupo de cantores arriba de un escenario. En muchas iglesias tenemos coros, tenemos instrumentos, batería, piano, guitarra, tenemos cantantes en el escenario. No es el altar de Dios. El altar de Dios es el corazón de su pueblo. Es tu corazón su altar. Cuando venimos a las iglesias, no venimos a escuchar a los cantantes, a los bateristas. No somos guiados por esa música, porque en nuestro altar hay adoración. No digo que la música sea mala, pero si dependemos de la música, de una letra para adorar a Dios, estamos diciendo que nuestra fe está basada en manifestaciones humanas, en comportamientos y sensaciones de la carne. Dependemos de lo externo para que se produzca tal atmósfera de unción, de gloria. Al depender de esto, esa fe es frágil. Y lamentablemente no es una crítica lo que se está haciendo hoy. Es que Dios no quiere que dependamos del ruido de la música. Más quiere que tengamos adoración del corazón, que es el altar donde Dios se mueve. Venimos de nuestra casa sin atmósfera. Venimos de nuestras casas sin relación. Venimos de nuestras casas agotados, sin compromiso, sin relación con el Espíritu de Dios, sin comunión con Dios. Y llegamos a nuestras iglesias para que los que están arriba nos llenen. Por eso les hablo de que esa fe es una fe frágil. La adoración de la iglesia no puede depender de un instrumento, de un cantante o de una canción que te proyecten con una letra. Tu adoración debe depender de la pureza que trae la palabra de Dios a tu corazón y lo lleva a adorar. Porque el verdadero altar no está aquí. Verdadero altar está en tu corazón. Cuando hay altar, hay relación. Y esa relación no depende de lo externo. Todo lo que vemos aquí en la iglesia es externo. Por eso podemos llegar a sentir, podemos llegar a aplaudir y no tener cambio. Podemos llorar y seguir en el pecado. Cuando las luces se apagan, cuando la música cesa, el corazón se apaga, juntamente con la música, juntamente con la adoración externa.
Por eso las iglesias están vacías. No en número, sino en presencia. Dependemos, como la iglesia de estos tiempos, de estímulos para sentir la presencia. Dependemos de los estímulos de la música, del canto, del llanto, para decir, sentí la presencia de Dios. Pero salidos de ahí, hallamos que seguimos en la misma condición. Esto nos da a revelar que todo lo que hacemos dentro de ese templo el día domingo es causado por los estímulos que no producen transformación real en nuestro ser. Por eso es fácil salir y caer en pecado, porque no hay una conversión real. Esa adoración es una adoración defectuosa, que no produce convicción, conciencia. Cuando el altar interior está comprometido con el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego quema toda impiedad en mi altar, toda impureza en mi altar, no la música, no aquel que tiene el don para cantar. Esta es la adoración que al diablo le encanta que los cristianos adoren. Él sabe que no produce más allá de lo natural. Un avivamiento falso y ficticio. Pensamos que el hablar en lenguas, el gritar, profetizar, es avivamiento. Ni la sanidad nos da avivamiento, ni la liberación de espíritu nos da avivamiento. Así que entonces, ¿qué nos da avivamiento? La consagración, la santidad, la transformación. El ser transformados de hombre natural a hombre espiritual da un avivamiento que trasciende sobre las posibilidades del pecado. Esa es la adoración que nos habla el Señor. Que Él busca verdaderos adoradores, no músicos, no dones, adoradores que le adoran aún cuando salen del templo y siguen adorando, siguen alabando a su Rey, siguen en comunicación con Él. Verdaderos adoradores dejan el mundo atrás para seguir los pasos de Cristo. Sin ese adorador no hay redención. Podemos entretenernos aquí cantando muchos coros, muchas adoraciones, la iglesia linda, la iglesia llena de gente, pero llena de pecado, llena de la inmundicia del pecado. El diablo también viene y adora porque él sabe que esa adoración no es en espíritu, es una adoración natural que él también la puede adorar, que él también la puede cantar. Por eso, hoy usted puede ver un cristiano adorando y al otro día en pecado, porque esa adoración es natural, no es del corazón. La adoración del corazón trae resultados eternos de transformación y de agradecimiento al Padre de las luces. ¿Sí? Los mensajes que el Espíritu de Dios nos da no van a atraer multitudes, porque no es del gusto del oído del oyente. El oyente quiere escuchar otras cosas. Están con comezón de oído para escuchar lo que quieren escuchar, no lo que Dios quiere que sepan. Porque tenemos intereses contrarios a los intereses divinos. Queremos adorar
con contrarios intereses a esa adoración. Por lo tanto, esa adoración no puede producir una atmósfera de poder. Tómate un tiempo para meditar. Abre el corazón, porque en ese corazón es que vive el Señor. Y Él espera que tú le adores, que tú te postres. En ese corazón está el trono de Él, porque los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, mas en tu corazón Él está entronado. Y si Él está entronado en nuestro corazón, necesita que nos postremos. El Rey exige adoración. Esto nos golpea a todos, porque no lo hemos hecho como debemos hacerlo. Entonces, el Señor no está interesado en que la iglesia esté llena de personas. Está interesado de que haya calidad, de que haya gente dispuesta y trabaje para agradarlo. Entonces Él dijo, donde hay 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, ahí estaré yo. No. Él dijo, donde hayan 2 o 3, yo estoy ahí. Está con una condición: cuando nuestro corazón está disponible. Porque podemos ser 3, 4 aquí, pero si no estamos disponibles, pues nada sucederá. Queremos acallar la dificultad, los problemas de nuestra vida con ruido y no con silencio. Dependemos del ruido para mantenernos entretenidos, ocupados. El ruido disfraza el problema, pero el silencio descubre la maldad de mi corazón. Entonces el Señor dijo, está quietos y conoced quién soy yo. Callad, pueblo mío. Necesita silencio el pueblo. Necesita acallar todas las voces, cerrar los oídos a todos los ruidos. Pero venimos a la iglesia y la iglesia no puede parar el ruido, porque cuando el ruido para, el pueblo queda estático, porque aprendió a adorar a Dios sin el corazón. Entonces, cuando la canción para, el instrumento se detuvo, el corazón también. Pude darme cuenta en el momento que pusieron esta letra, nadie la conoce, todos quedamos así. Eso demuestra que nuestra oración es dirigida no por el corazón, sino por lo exterior, que no tiene que ver con el corazón, con el altar. Esto está aconteciendo con nosotros, la iglesia. No solo, esto no era para esta iglesia, me equivoqué de iglesia, espérate, tengo que irme para la de allá. Ustedes no eran, ustedes ya están preparados, ustedes ya están santificados en la adoración. Qué vergüenza, no voy a editar eso, sierva, porque vamos a pasar pena con la iglesia. Esta iglesia ya está con alas, ya son querubines y serafines aquí. ¿Sí? Es que sin la adoración, nuestra vida es totalmente defectuosa, ya que la adoración mueve una atmósfera, atrae una atmósfera espiritual a nuestro favor. Y sin esa atmósfera espiritual estamos desprotegidos y vamos a caer fácilmente ante los estímulos que Satanás envía para que pequemos, para que seamos esclavos de nuestros propios deseos. Sin adoración habrá esclavitud por ausencia de adoración. Pero resulta que la adoración no funciona por sí sola. Necesita la activación. Necesita que prepare el corazón. Necesita que prepare ese altar para que el fuego descienda. Si no preparamos el altar como iglesia, el fuego no desciende. Y si el fuego no desciende, habrá fuego extraño,
Podemos adorar a Dios, pero con fuego extraño en el corazón. Usted se levantó hoy temprano para escuchar esto. Usted dijo, hoy hay algo grande para mi vida. Yo pensé que hoy me iban a profetizar, que viene la casa, viene el esposo, viene el terreno, vienen los viajes, me voy de misiones. No. El vuelo antes de despegar está aterrizando. Antes de subir, bajó. No te dio tiempo de subir en él para arriba. Hoy es linda las luces, el escenario bonito. ¿Y de qué sirve lo físico? ¿De qué sirve nuestra opinión humana ante lo que vemos? Si ante la opinión de Dios estamos desnudos. Ante su opinión no está valorando ese esfuerzo material, ese esfuerzo físico que estamos haciendo. No, déjame decirte que Dios no valora ningún esfuerzo físico, material que podamos hacer si no tenemos altar. Piensa ahí en un momento, analiza tu vida, descubre tu corazón. Muchos de los cristianos, cuando se les dice meditad de día y noche, escudriñate a ti mismo, examínate a ti mismo, es examinar su corazón. Y muchos no saben si tienen corazón. Muchos no saben dónde está el corazón. Entonces adoran a un Dios que no es el Dios espiritual, es el Dios de las emociones. Cuando el cristiano conoce su casa, sabe cuál es la ruta para llegar a ella. Eso en lo natural. Pero lamentablemente como cristianos no conocemos cuál es la casa que exige adoración y nos desviamos. No sabemos cuál es la dirección que nos conduce, dónde está el rey. Si pertenecemos a la casa del rey, debemos conocer la casa, porque de ahí venimos y ahí tenemos que volver. ¿O no lo dice la escritura? La iglesia vamos a adorar según nuestra coherencia a Dios. Hoy llegamos aquí a adorar a Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios estás adorando? ¿Al Dios del altar o al Dios de las emociones? ¿A cuál Dios adoramos? ¿Qué te hace adorar? ¿El que está al lado de ti, que te pega un empujón y dice, adora, adora, que te están mirando? ¿Qué te hace hablar en lenguas? ¿El hermano que está hablando en lenguas que está al lado? ¿Ese es el Dios que vinimos a adorar? ¿O a mostrar cuáles son nuestros talentos espirituales a otros? Ese no es el Dios que adoramos. El Dios que adoramos es un Dios humilde. Es un Dios que no usa de sus cualidades para demostrar que Él es Dios. El Dios que adoramos es un Dios apacible. Es un Dios impávido. ¿Entendió ese término? Un Dios impávido es un Dios sereno. Es un Dios que conoce los tiempos de la tribulación, los tiempos de las pruebas, los tiempos de los procesos y se mantiene tranquilo. ¿Por qué se mantiene tranquilo? Porque hay altar a su Dios. El altar, aunque venga el proceso, se mantiene intacto. Primera de Reyes, capítulo 19, 11. Primera de Reyes 19, 11. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto.
Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Se da cuenta? Un silbo apacible y delicado. No estaba en el trueno, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba en un silbo apacible y delicado. Él no está en el ruido de la música. Entonces, si queremos escuchar a Dios y ser ministrados por Él, necesitamos acallar las voces de nuestra conciencia que nos atormentan. Necesitamos acallar el ruido de la música exterior de la iglesia que nos impide conectar con la verdadera adoración de nuestro altar. Mientras estamos en esta maravillosa secuencia de la palabra y del consejo de Dios, debe usted estar ahí alimentándose con ese consejo y analizando, haciendo un retroanálisis a lo que es su vida como cristiano. ¿Cuánto has logrado alcanzar como cristiano? ¿Cuánto has logrado poseer como hijo de Dios? ¿Qué te ha traído de beneficio el adorar a Dios? Te puede sorprender mucho al darte cuenta que han sido poco y nada lo que has podido alcanzar por falta, no de interés, sino de altar. Todos tenemos un interés en esta vida y trabajamos por aquello. Y todas nuestras obras son infructuosas, no son de bendición, son de tristeza, añaden dolor, porque no hay altar, porque no hay una decidida y determinada acción de nuestro corazón a adorar de verdad, separando la adoración de las emociones a la adoración real, adoración ficticia, eliminando la adoración ficticia por una adoración verdadera, que no es una adoración de labios, no es una adoración de sentimientos, no es una adoración de emociones, de sensaciones. Cuando adoras y adoramos de corazón, nos sentimos. Parece que no entendieron. El adorar de corazón no siente. ¿Por qué? La carne tiene las sensaciones, el espíritu no. ¿Qué más? Ayúdeme. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien se le ha revelado? ¿Por qué el adorar del corazón no produce sensaciones? Correcto. Porque la carne muere y el espíritu vive. La fe no es por vista, sino por creencia. Ahí no hay sensaciones. Ahí no hay sentimiento de que yo sentí a Dios, sentí un temblor, lo puedes sentir. Pero si no te produce cambio, no hay nada. La verdad, Señor, amén. Por eso vemos en las iglesias, no es que haya ausencia de poder, es que hay ausencia ¿de qué? De altar. Porque el altar en definitiva va a transformar la ruta por la cual yo camino. Entonces venimos a la iglesia sin ganas. Venimos por cumplir un requisito de la palabra. Venimos porque ya hicimos sociedades. Venimos a la iglesia porque ya tenemos familiaridad con algunos más de ahí. Pero no venimos porque tengamos altar. Por eso venimos a la iglesia y por eso cuando salimos seguimos en la misma condición. Por eso es que la Biblia dice, no puede ser el Dios Todopoderoso burlado por ninguno de nosotros. Hoy vivimos de las apariencias que engañan, no al otro, sino a mí mismo. Porque cuando yo me muera, el compadrismo que yo tenía con la iglesia
no van a estar ahí para prestarme camisa. No me van a ellos a defender ante Dios. Ahí estaré yo solo con Él. Entonces tenemos que destetarnos de los sentimientos. Por eso la palabra dice que Pablo le habla a los Gálatas, a los Corintios: ustedes ya deben de dejar de ser niños espirituales que tienen que tomar leche. Ya es hora de que coman lo sólido. Porque el niño naturalmente, cuando toma solo leche, su cuerpo no se fortalece. Entonces, si crece tomando leche, al caminar, sus piernitas van a estar temblorosas y de continuo se va a estar cayendo. Pero cuando empieza a comer el sólido, empieza a recibir nutrientes, vitaminas, hierro, calcio, minerales, zinc y toda la Z de la A a la Z. Y se fortalece y empieza su andamiaje por la vida. No, estos mensajes no levantan la emoción, no nos hace gritar, no nos hace saltar, no nos hace hablar en lengua, no nos hace danzar. No, esto no es para eso. Es que Jesús no vino a la cruz para eso, para entretener la iglesia adentro. Jesús vino y hizo un sacrificio, no para que nos pongamos a mostrarnos entre nosotros mismos cuál es el más espiritual que cuál, o cuál tiene más visiones que cuál, o cuál tiene más revelación que cuál, o quién habla mejor la palabra que cuál, quién tiene más don de la palabra, quién canta mejor, quién toca mejor. Para eso no fue que murió Jesús en la cruz. Jesús no murió en la cruz para decirnos que nos va a dar casa, carro y beca. Si es bien cierto que podemos alcanzar todas esas cosas, pero no es el propósito principal de la cruz. Y no debemos estar preocupados por tales cosas. Si las tenemos bien y si no, también. Nuestro corazón, nuestro altar no puede verse afectado por cosas externas. Y esto está aconteciendo con nuestras iglesias. Yo me iba para otro lado y Dios me dijo: ven por este lado. Porque este es el lado que nos lleva a salvación. Ese otro lado nos lleva a condenación, creyendo que somos salvos. Es peligroso vivir un evangelio de la carne, por sensaciones, por sentimiento. Yo sentí, Dios me habló, Dios me dijo. Y cuando mucho de eso es de la carne, entonces necesitamos centrarnos y ubicarnos con conocimiento de la causa de la cruz, con el conocimiento que nos dio acceso a la soberanía de la vida. Aleluya. Lo que Dios pretende con nosotros es que concienticemos que estamos en la vida, no en la natural, sino en la de Jesús. Y si estamos en la vida que es Jesús, el altar tiene que estar encendido. Y cuando caminamos con el altar encendido, no hay diablo que pueda prevalecer sobre tu situación, sobre tu casa, sobre lo tuyo. No hay diablo que pueda determinar tu vida, cómo la vas a vivir y cómo la tienes que vivir. Eso lo determina el altar. Pero es increíble ver a los cristianos, cuando les ves el rostro, peor que los del mundo. Tristes, apagados, demacrados, calavéricos, muertos. Un muerto con maquillaje, un muerto con un ropaje de marca, por cierto. Un muerto con un peinado que llama la atención. Un muerto hablando con un léxico que conmueve auditorios y hace llorar a muchos. Un muerto. Ahí donde, gloria a Dios, por más que yo los quiera decir, no me salen. Esos amenes ya, ahí no sale ese amén. No, por más que yo me motivo a decirlo, no, es que hay algo que dice, no puedes decir, estás muerto. Se enmudecen. Porque la verdad
expone la realidad. Aquí no, aquí delante de la presencia de Dios, aquí todos estamos expuestos. Estamos desnudos, Sí, amén. beringuitos, Sí, amén. como Dios nos mandó al mundo. Aunque tengamos un ropaje natural, espiritualmente estamos como Dios nos envió. Si tú te vieras al espejo, te asustarías de ti mismo, decir qué cosa tan horrorosa la que soy. Pensando que me veo hermoso por fuera, porque el maquillaje, el ropaje me hace ver divina, me hace ver divino. Mato a medio mundo. Cuando paso, dejo la estela, pero una estela de podredumbre. Aunque huela rico, aunque me eche el mejor perfume del mundo, el más caro. Esto tiene que hacernos conciencia. La verdad. Conciencia. Gracias por tu palabra, Señor. Entonces alguien está diciendo, ¿cuánto lleva ya? Que termine rápido. Que termine rápido este siervo porque me estás desnudando demasiado. Van a empezar a salir esos olores y no quiero que los sientas. Quiero salir corriendo, pero me da vergüenza. No, tranquilo. Cristo te ama. Sí. Entonces, la adoración nos da un vestido, nos cubre, nos viste con un ropaje que habla la escritura de santidad, de lino fino. La santidad es lino fino. Estamos con ese ropaje. Es el ropaje más costoso, nunca antes comprado por nadie en la tierra. Ese es el ropaje que hay que exhibir. Esas son las ropas que nosotros realmente debemos exhibirle al mundo, para que cuando pasemos por el lado de ellos, sientan el perfume de Parruish, espiritual, por cierto. Sientan el perfume de la santidad y te sigan, porque los estás guiando a salvación. Gloria a Dios. Sonríe, Cristo te ama. Tírate una sonrisa Pepsodent para que la cámara celestial te enfoque y cuando llegues allá, te veas ahí en el... Sí, estamos en los tiempos de Navidad, donde todo es alegría para el mundo y se conmemora el nacimiento de Dios. Ahora no vamos a pelear teológicamente que no fue en esa fecha, que fue en la otra. Eso no importa. Lo importante es que se está celebrando el nacimiento del Rey, del Salvador. El problema es que el mundo lo tomó como una tradición para ir a carretear, tomar y hacer muchas cosas. Y la iglesia está en la misma condición. No conmemora ese tiempo que marcó un antes y después, obediencia a esa escritura, delicada escritura para nuestro corazón. El Señor Jesús hizo una operación quirúrgica al ser humano cuando fue a la cruz. Fue una operación quirúrgica de alto riesgo para que nosotros hoy disfrutemos de las mieles del pecado. Disfrutemos de esas mieles de los deseos de nuestra carne. Esa operación no fue de alto riesgo para que nosotros no tengamos altar. Así que pues después de indagar, de buscar, de investigar, he llegado a una conclusión. He visto que la generación de nuestros tiempos, esta generación, comparada con la generación de antaños, cuando la palabra dice en Jeremías 6:16, paraos y en los caminos y preguntad cuáles son las sendas antiguas y caminad por ellas, ¿cierto? Léalo. Así que después de indagar, de analizar, de cotejar, de comparar esta generación con las sendas antiguas, hemos llegado a una conclusión, que somos la generación de la apariencia. Toda la introducción que les di para llegar a este puesto, ya los preparé para terminar este mensaje. Somos la generación de apariencia.
Tristemente, eso es esta generación de cristianos. Esta es la vida que estamos viviendo. Mostramos una fachada. Decimos ser hijos de Dios. Decimos ser cristianos. Pero en la práctica no somos tal en el corazón de Dios. Pero nuestra fachada habla de que somos. Porque nos congregamos. Porque hablamos lenguas. Porque profetizamos y alguna de esas cosas llegó a suceder. Porque tuvimos un sueño y sucedió. Eso nos hace cristianos. Fachada, pero no tal en el corazón. La Biblia refleja y dice que son muchos los que se van a perder. Son muchos. O sea que esa palabra la habla a la iglesia también. La iglesia no se exime de esta responsabilidad. Porque al conocer la verdad y no ser tal con la verdad, nos vemos expuestos ¿a qué? A la perdición eterna. Así que para que la palabra viva en mí, necesito obedecer esa palabra. Cuando por la palabra obedezco, vivo en obediencia. ¿Escuchó eso? ¿Entendió ese jeroglífico que acabo de tirar ahí? Ese acertijo, resuélvamelo. Cuando por la palabra obedezco, vivo en la obediencia a la palabra. ¿Qué significa eso? Que ya no vivo yo, dijo Pablo. Cristo vive en mí a través de esa obediencia absoluta, total a la palabra. Pero esto no viene por obra y magia del Espíritu Santo. No es mágico que yo digo voy a obedecer y ya empecé a obedecer. Es un trabajo de tiempo. Es un trabajo de sacrificios. Es un trabajo de sometimiento. Es un trabajo de entrega. Es un trabajo donde hay temor. No es que yo me acosté y al otro día me levanté con él. Pues yo tengo el deseo de obedecer a Dios. Y mañana me levanto y ya empecé a obedecer. Y le dije a todo que no, a todo pecado. Le dije, no, ya no soy yo, vive Cristo en mí. Esto lleva tiempo. En el espacio del tiempo se conoce el Hijo. Sacrificial. Si Jesús hizo el sacrificio, ¿quién eres tú para no hacer tu sacrificio para la obediencia? Tú puedes ser hijo de papi y mami, naturalmente hablando. Y eso no te va a eximir. Porque Dios no hace acepción de persona. Aquí no tenemos influencias naturales para que nos den el cargo o nos den la posición. Aquí hay que ganarlo. Aquí hay que tener sacrificio, demostrar, pasar por el examen de admisión. Y ese examen dirá si eres aprobado para ser portadora de su presencia. Mateo 15:8, ¿qué nos dice? Quiero que lo lean. Leámoslo. ¿Trajo Biblia? ¿O vino con la Biblia del teléfono? Dice que este pueblo, por eso les estoy diciendo que somos la generación de apariencia. El pueblo no el que viene. No está hablando de la generación que viene después de nosotros. Está hablando este pueblo. Ahora, si usted no es pueblo, usted está eximido de esta responsabilidad. Y si usted no es pueblo, ¿qué hace aquí? ¿Sí? Amén. Este pueblo de labios me honra. ¿Más qué? ¿Por qué está el corazón lejos? Porque no hay altar. Lo que hay es apariencia. Y como Dios no puede ser burlado por nuestra apariencia, no se produce en nosotros la manifestación del Espíritu viviente en nosotros. Tu pastor puede estar más endemoniado que tú y puede estarte predicando la palabra. Ya que la Escritura dice que el diablo también se viste, se manifiesta, se muestra como un ser de luz y también predica
y también enseña, y también profetiza, y también sana, y también hace prodigios, y también hace milagros. Porque dice la Escritura que aún si le fuere posible hasta los escogidos engañaría. Pero no hay discernimiento porque no hay altar. Entonces todo tiene que ver ¿con qué? Con el altar. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque el corazón es ¿qué? El altar. ¿Sí ve que todo está entrelazadito el mensaje? Porque el mensaje es del espíritu, no es del hombre. ¿Sí? Si usted se me llega a perder mañana, yo me libro de esa sangre. Porque no fue que faltó conocimiento, es que faltó altar. Y ya ahí, ya no depende de mí ni de Dios. Ya depende de ti. Amén. ¿Eso es correcto? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, la religión vacía ama ¿qué? Las apariencias. Ama el ruido, ama el bullicio, ama el cántico, el saltar. Ama cantar todo el rato en el escenario, conmoviendo toda tu estructura emocional. Esa es la religión vacía, que ha cambiado el altar por las apariencias, por la obra de teatro, por el show en el escenario. ¿Ha notado eso en las iglesias donde usted se ha congregado? Hay hasta dos grupos de adoradores en la iglesia. ¿Y cuál de los dos grupos canta más, adora más, toca mejor? ¿Sí? Y cuando se bajan del escenario, salen de la iglesia porque la palabra no es para ellos. ¿Sí? Y los ven en el escenario con los cortes ultra generacionales, viviendo de la apariencia en el altar. Al altar en el escenario. Sí. Vamos, miremos. Vamos a preguntar en las sendas antiguas cómo funcionaba el asunto. En aquel tiempo quizás no había lo que tenemos hoy en las iglesias. En el tiempo de Jesús no existía tal cosa. Jesús aparecía en el escenario. La multitud lo esperaba. No había pantomima. No había show en el escenario. No había teatro en el escenario. No había batería. No había nada de esas cosas. Pero la gente, cuando escuchaba el altar entraba conciencia al otro altar. Y esas personas, esos individuos, cuando volvían, venían encendidos en el altar. Porque el altar no es de domingo. El altar es de todos los días. Muchos de los cristianos nos preparamos para el día domingo. ¿Y el resto de los días? Así que si no siento la adoración en la casa, la influencia del diablo me atrapa. Porque él sabe que estás dependiendo de una canción. Mas no dependes de la adoración de tu corazón. Necesitas ser conmovido tu corazón para poder sentir a Dios. Y eso es peligroso. Pueblo del Señor. Esto es un peligro para las pretensiones que tú tienes de salvación. Es un peligro para las pretensiones que tú tienes de salvación para tu familia, para los tuyos. Sí. La religión vacía ama las apariencias. Mire la espiritualidad con eventos, con actividades. ¡Ay! Con la elocuencia del orador. ¡Ay! Pues en la iglesia podemos hablar de sana doctrina y aún así estar perdidos. Porque falta altar. Sin altar no hay nada. Así que el reino de Dios no se mide por la intensidad de las palabras, sino por la profundidad. Uy, escucha eso maravilloso. Por la profundidad de nuestra obediencia a la palabra que está en el altar.
Porque la palabra se encuentra ¿en dónde? En el altar. Porque el altar es el trono de la palabra. ¿Sí? Tú estás recibiendo ese el conocimiento. Y bendita la hora que Dios nos da conocimiento todavía. Buscadme mientras pueda ser hallado. Porque llegarán los días que vamos a sufrir, donde queremos que Dios nos hable y no nos va a hablar. Habrá un silencio. Y entrará la desesperación. Y entrará la angustia en el corazón, en el alma del creyente, del ser humano, del individuo como tal. Hay algo que hace que la voz de Dios se silencie, y es el pecado. Si Adán y Eva pecó, hubo un silencio desde aquel momento hasta Moisés. Así que toda esa humanidad, todas esas generaciones perecieron por causa de ese silencio. No que porque él lo quiso así, fue porque el hombre así lo quiso. Y trajo consecuencias graves de perdición de vidas, naufragio de la vida del ser humano. ¿Sí? Usted leyó Proverbios 23, 4:23, que guardas el corazón de toda cosa. Entonces váyase a Levítico 10, 1, al 1 y 2. 1 y 2. Entonces, cuando no hay un altar encendido por el fuego del Espíritu Santo, hay un altar encendido por un fuego extraño. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Nadab y Abiú eran hijos del sacerdote Aarón. Y ellos estaban supuestos porque en aquel tiempo se heredaba el sacerdocio. Pero ellos fueron y prendieron incensario y levantaron un fuego extraño, lo cual hizo que Jehová los matara. Literalmente, físicamente y espiritualmente murieron. Hoy en día no mueres literalmente quizás, pero sí estás muerto espiritualmente cuando encendemos el fuego extraño. Cuando voy a la presencia del altar y voy con el pecado dentro de mi corazón, estoy aún así haciendo adoración, tengo fuego extraño. La escritura no nos da mayor referencia de qué fue lo que hicieron estos personajes. Pero si tú te vas unos versículos más adelante, te van a dar luz. Versículo 9, 10 y 11. ¿Qué dice ahí? Dice en el versículo 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Tabernáculo de reunión. ¿Tú crees que el tabernáculo de reunión es aquí? En estas 4 paredes de inmundicia. Dice que el tabernáculo es algo puro, es algo muy santo, que al pasar, poner un pie dentro de ese tabernáculo, si hay una impureza, cooperó, murió en el acto mismo. ¿Qué más dice? Mire. Y tú y tus hijos contigo no beberéis ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. O sea que esto nomás no se cumple allá, acá. Amén. Y los que nos suceden. Sí, amén. Esto tiene cumplimiento en todo momento y en todo tiempo, en todas las edades de la iglesia. Pero nosotros no le hemos dado el peso a las palabras del Padre. Y vivimos una vida descuidada. En el 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová,
que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, el Señor hizo que esto sucediera para dar un ejemplo. Para establecer la ley no se puede violar. Amén. Sí. La ley de Dios no se puede violar. Usted violará la ley del hombre, pero la de Dios no se escapa de ella. Usted puede pagar el abogado y el abogado lo saca libre. Pero hay uno que no te va a sacar libre si violas la ley. Eso es juego extraño. Intentar honrar a Dios mezclando lo humano con lo divino. Eso fue lo que hicieron ellos. No quería llegar ahí. Pero nosotros, todos nosotros somos culpables y nos parecemos mucho a estos dos tipejos, a estos dos individuos. Hemos profanado el santuario con inmundicia, con impiedad, impurezas. No porque esto es natural, el que está dentro de nosotros. Y como hemos profanado ese templo, por eso es que nuestra condición quizás no es de muerte física, pero es de tristeza, es de angustia, es de dolor, es de desolación, es de muerte espiritual. Y si sigo dando paso para allá, me voy yendo sin que lo noten, porque estoy jodido también. ¿Sí? Entonces, a partir de hoy que conocimos este mensaje, podremos entonces empezar a corregirlo. El asunto es que tenemos todo para corregir estos actos que hemos cometido en el santuario. Nuestro corazón es un santuario. Proverbios nos lo dice. Es un santuario de toda cosa guardada. Allá en el santuario, ¿qué se guarda? Cosas que tienen valor. Allá usted no irá a guardar algo que está dañado, podrido. Usted guarda lo de valor. Y lo mantiene en un estado, en una condición de excelencia. Que no se desgaste. Lo mantiene tratando. Entonces el corazón tiene que ser tratado. ¿Cómo? Por la palabra. A través de la obediencia. Entonces, si queremos llegar a la santidad, debemos pasar por la palabra. Para que la palabra nos muestre cómo se obedece. Y nos enseñe la obediencia. Al enseñarnos la obediencia, caminamos en la palabra. Y al caminar en la palabra nos llevará ¿a dónde? A la consagración de nuestro altar. Para sacar de ese altar ese fuego que se estaba moviendo, que era extraño, que impedía que cuando yo levantaba las manos recibiera el fuego verdadero. Cuando yo recibo el fuego de verdad, se bajan los telones. Se apagan las luces, se apaga el sonido, pero el fuego que viene de arriba permanece. Aunque todo se apague, mi corazón queda encendido. Y ese corazón encendido caminará en la tierra y nada lo podrá detener. No hay tribulación, ni lo alto ni lo profundo, ni principado ni potestad, ni deseos ni tentaciones, ya que ese fuego hace que el deseo se queme, hace que el deseo que trae las concupiscencias sean quemados, porque con esas concupiscencias en el corazón puedo levantar las manos, adorar a un Dios con un fuego extraño. Así que antes de venir al altar de Dios, necesito purificar mi corazón. Hoy en día la iglesia va sin purificación y no está entendiendo la iglesia que está levantando fuego extraño, y por eso es que la mayoría de los cristianos viven una vida desoladora.
Y el mundo se da cuenta, el mundo observa, el mundo dice, estos son locos. Locos porque los ven gritando, pataleando dentro de la iglesia. Locos porque andan hablando en lenguas. Locos porque saltan, brincan, pero no tienen transformación. Son locos. Pero no cambian a nadie, son locos. Porque un loco natural, tú lo sigues. No. Si un loco del mundo te da un consejo, ¿tú le crees? No. Entonces, los locos de estos que hablan acá en la escritura, no es el loco que habla la escritura. El loco que habla la escritura es aquel que tiene cambio, que cuando viene el impío es convencido. A ese loco se refiere. Pero hoy en día la iglesia ha dicho que el loco es el que habla en lenguas y que, eso no es locura. Eso es locura del mundo, no locura espiritual. Esa locura del mundo no transforma, la locura espiritual sí, porque produce consagración. Y es la consagración entonces la que nos va llevando a nosotros a esa santidad, a alabar a Dios en la hermosura. Ahí se cuadra la cosa, en la hermosura de su santidad. Pero si no hay consagración, no puede haber santidad. Así que si yo no paso por el proceso, no llego a la santidad y no puedo adorar a Dios en su hermosura, porque en la santidad es que yo lo veo, y cuando yo lo veo, pues puedo adorarlo. No con el juego extraño. Ellos pensaron que como eran sacerdotes hijos, eso los habilitaba para levantar sacrificio, levantar incienso, y que Dios les iba a responder y les iba a llenar. No, ante todo lo contrario, los mató. Eso no lo estamos hablando hoy en las iglesias, porque eso quita gente de la iglesia. No, se nos vacían los asientos y se nos va el diezmo. Se nos va el dinerito con el que nos damos los lujos terrenales los pastores, los líderes. Me metí en problema con más de un líder, mira. No vaya a poner eso en el mensaje. ¿Sí? Porque es que la palabra no la podemos vender. No podemos negociar. Así es, Señor. ¿Usted negocia con Dios? Con Dios no se negocia. Con Dios es o no es. El que no es con Él, contra Él es. Punto. Gloria a Dios. Sonríe. Tenemos que inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Pero para que sea escrito en el libro de la vida, te voy a decir una revelación. Tiene que pasar por el altar. Tienes que pasar por el altar. No es como te hacen la oración de fe. No, no es así. Vivimos engañados por mucho tiempo. La religión nos engañó al decirnos que cuando hiciéramos la oración de fe, el nombre, escribe mi nombre en el libro de la vida y automáticamente quedó escrito en el libro de la vida. Falso, mentira. Porque ese corazón tiene que conocer a Dios. Ese corazón tiene que empezar a obedecer a Dios. Ese corazón tiene que consagrarse a Dios y entrar en la santidad para poder entrar en el libro de la vida. Se me cerraron como 20 puertas con este mensaje ya. Si la iglesia me quería llevar, ya no me van a llevar. Pero es que tenemos que hablarnos la verdad porque no podemos perder. Ahora, si tú te pierdes con la verdad, ya es problema tuyo. ¿Sí? La ventana a nuestra alma es... a través de los ojos se ve lo profundo de la vida que está alojada dentro de tu ser. Y entonces la fe tiene ojos y la fe va conectada con la obediencia, la fe va conectada con tu consagración y la fe va conectada a la santidad y la fe va conectada a la hermosura, porque la fe ve esa hermosura de su santidad. ¿Sí? ¿Cuántas horas han pasado ya en este mensaje? Fue muy largo. Tengo hambre, siervo. Sí, no tomé desayuno cuando salí de la casa. Termine ya. Sí. Nosotros sabemos cuándo entramos en el templo, pero no sabemos cuándo salimos del templo. Porque cuando el Espíritu de Dios desciende a su tabernáculo, ahí puede pasar mucho tiempo. Porque para Él, una horita puede ser un segundo. Y apenas está empezando a calentar motores el Señor. Sí. Es que tenemos la cultura de lo rápido. El sistema nos hizo rápidos en todo. Todo lo queremos así.
No tenemos tiempo para esperar en Dios. Hablamos de los dones espirituales, pero un don espiritual que no pase por el fuego del Espíritu Santo es un don peligroso. Tiene que ser purificado por el fuego. Entonces la bendición, para que llegue y se establezca y sea permanente, tiene que pasar por el fuego de la espera. Entonces tú quieres tus hijos que lleguen a Dios, pasa por el fuego de la espera, pasa por el fuego de la consagración, pasa por el fuego de la obediencia. Todo eso es fuego, porque duele, arde, quema, purifica. ¿Sí? Pasa por el fuego. El peor de los fuegos para la carne humana es el tiempo. La carne es destruida por el tiempo que viene con ese fuego. Uy, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es la voluntad? Son los designios que Dios ha determinado para los que le siguen. Si estamos dispuestos a seguirle, tenemos que estar dispuestos a esperar en fuego, porque la espera es en el fuego. Mientras esperamos, el fuego nos está avanzando en nuestro ser. Mientras estamos esperando, el fuego está purificando. Y mientras estamos esperando, el fuego nos hace doler, nos hace llorar, nos hace gritar, nos hace gemir. La espera es con fuego. ¿Estás dispuesto tú a esperar con fuego? Porque con el tiempo del fuego hace que el fuego extraño sea quemado. El don no lo quema, sino ha pasado por el fuego del Espíritu de Dios. Sí. Ese es el mensaje de Dios para nuestra vida hoy. Así que hoy nosotros vamos a llegar a casa. Creo que vamos a salir encendidos, con la llama prendida. Vamos a salir quizás cojeando porque el fuego ya empezó a descuadrarnos el caminado. ¿Sí? Y quizás el próximo domingo volveremos igual, porque el fuego continúa ahí. ¿Sí? Porque el fuego continúa. Es que cuando el fuego llega, no se apaga. Por eso cuando Moisés fue y vio esa zarza en el desierto, él notó que eso no se apagaba y que zarza no se apaga. Eso se apaga rápido, pero eso no se apagaba nunca. Y todavía está esperando que se apague y no se ha apagado. Entonces yo salgo con fuego del altar y regreso al altar con fuego. Hasta que Cristo diga, es tiempo de quitarte ya el fuego, porque es hora de que llegues, vengas a tu morada celestial. Entonces, si estamos preparados a soportar el fuego, el peso que lleva ese fuego de la santidad, nos gozaremos en medio del dolor. ¿Sí? Eso es fuego. La decepción produce fuego. La soledad produce fuego. Pero no fuego extraño, fuego de Dios. Porque Dios a través de ese fuego te enseña a no depender de nadie, sino de Él. Te enseña a no confiar en nadie, sino solo en Él. Te enseña a serle leal a Él y no a nadie más. Ese fuego, por eso cuando viene la decepción te trae dolor. Es fuego. Es fuego purificador. ¿Sí? Me duele. Y el Señor hace silencio. Voy a ir ante el profeta para que me hable una palabra. Y el profeta ni te voltea a mirar. Señor, voy ante el hombre de Dios para que me imponga la mano y me quite este dolor. Y pasa por el lado de ella y ni lo tocó. Porque el fuego es necesario para mantenernos en el altar. Si el Señor quita el fuego, nos vamos del altar. Por eso muchos pueden aplaudir cuando está el fuego extraño. Muchos pueden llorar mientras están en el fuego extraño, pensando que Dios quien los está tocando, quien los está conmoviendo. Pero una vez apagadas esas luces, vuelven al mismo pecado. Porque eso se llama fuego extraño. ¿Sí? Vuelven a tener las mismas debilidades y ser gobernados por las mismas debilidades. Entonces, cuando el fuego se establece en mí, la debilidad deja de ser debilidad y se convierte en fortaleza. ¿Correcto? ¿Quiere más porción o dejamos hasta aquí? Sí.
Enriquecedor la mañana. ¿Viste que cuando uno viene en la mañana viene con la mente despejada? Es más fácil uno recibir la palabra de Dios que cuando viene uno en la tarde ya viene uno lleno de diablo afuera. Sí. Viene influenciado de todo lo que pasó en toda la mañana antes de llegar al culto. Sí, porque tú preparas el altar. En la noche, sabes que en la mañana es el servicio. Entonces en la noche tú preparas, tú te concientizas a que al otro día vas al altar, vas a la congregación de los santos. Entonces tú te preparas en oración, en búsqueda. Señor, voy activo. Entonces tu mente, cuando despiertas en la mañana con un poco de sueño y te das cuenta que babiaste la cama, tienes que irte al baño a bañar. Y ahí cae la ducha y renueva, porque el agua da vida. Entonces la mente renovada, la lesión entra mejor, ¿sí? Así que se van llenos en el fuego, ¿sí? Yo los dejo en fe y espero volverlos a encontrar en fe cuando la prueba del fuego venga. Esta semana van a venir pruebas de fuego. Van a venir más. Pero como cristianos, como hijos de Dios, ya sabemos que van a venir. No nos toman por sorpresa. No importa por qué camino salga la prueba. Ya sabemos que viene. Y como ya está el fuego, añado más fuego. Sí. Porque Dios me añade, porque Él da, dice su palabra que Él da en abundancia. Sí. Y que nosotros queremos la abundancia, pero es pura bendición. Pero el fuego es bendición. El fuego es bendición. No es que ese fuego de Dios es el que nos va a llevar a Él. Señor, bendíceme, bendíceme. Y te está dando el fuego y estás pidiendo bendición. Estás pidiendo más. Sí. Esto está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:6 dice: aviva el fuego. ¿De qué? Del don de Dios. Del don de Dios que vive, que habita. Entonces te das cuenta que hay que avivarlo. ¿Te das cuenta que fuego lo que tienes que tener ahí? Tienes que avivarlo. No lo dejes morir. Porque si estás en una prueba ahora y estás llorando ahora, dile al Señor: gracias, Señor, por avivar el fuego. Porque yo no he podido avivarlo, pero tú lo estás haciendo por mí. Entonces, ¿qué yo hago? Le doy gracias, porque yo fui incapaz de avivarlo. Entonces el Señor dijo: te voy a ayudar a avivarlo. Y cuando Él nos ayuda a avivarlo, Él toma los medios. Y son medios poco ortodoxos. ¿Sí? Esos medios son poco ortodoxos. Sí. No son muy agradables, exactamente. No son muy agradables a la carne. ¿Sí? A los sentimientos humanos. No son agradables, pero son eternos. Y nos llevan a la presencia, a vivir con Él. Cuando entiendas que lo único que tú necesitas es el fuego de Dios, vas a vivir una vida despojada del mundo. No vas a depender de lo que el otro haga o de la decepción que te cause. No vas a depender de sus infidelidades. No vas a depender del maltrato, porque el fuego te hizo morir a ese sentimiento. Es que ese fuego te hace llorar tanto que después ya no tienes lágrimas para llorar más. Se te secan las cuencas. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Sí? El fuego lo consumió todo. No dejó evidencia. ¡Aleluya! Que Dios me les bendiga. ¡Levantémonos!